Hola chicos, buenos días. Bueno, el día de hoy, continuando con los temas, vamos a comenzar con lo que son las técnicas de conteo. Este tema de técnicas de conteo es un tema donde nosotros vamos a ver eventos, vamos a conocer eventos, eventos sucesivos donde capaz uno tenga relación con el otro o eventos por separado donde uno no depende del otro. Para ello vamos a tratar de entenderlo de una mejor manera. Como dice aquí, en el cálculo de las probabilidades se debe poder determinar el número de veces que ocurre un evento o suceso determinado. En muchas situaciones de importancia práctica es imposible contar físicamente el número de ocurrencias de un evento o incluso enumerarlo simplemente, ¿no? Cuando se está frente a esta situación es muy útil disponer de un método corto, rápido y eficaz para contar. ¿A qué se refiere a esto? Un ejemplo, son distintos eventos, ¿ya? Esto puede entenderse de esta manera con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, digamos que todos viven, eh, todos quieren irse a Lima, ¿ya? Entonces yo les preguntaría de cuántas formas o cuántas carreteras distintas deben tomar para ir de Guaral a Lima. Entonces, si se dan cuenta, son eventos diferentes porque puede ser una carretera, puede ser otra o pueden ser varias carreteras de las cuales llegan hacia el mismo destino, que sería Lima. Entonces, en este caso, nosotros hablamos de un número de eventos, un número de situaciones, un número de sucesos diferentes, obviamente. Pueden ser caminos o pueden ser distintos eventos, por ejemplo, ¿no? Esto también se puede tomar con compras. Un ejemplo, digamos que ustedes van al mercado, encuentran distintos puestos donde venden pollo o pato. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, ¿de cuántas formas diferentes puedo comprar patos que cuestan a 13 soles o a 15 soles el kilo? Entonces para ello ustedes tienen que ir observando cuántas tiendas hay, de todas las tiendas, cuántas tienen ese precio de 15 soles el kilo de pato y después, sabiendo cuántas tiendas tienen ese precio, cuántos eventos hay, ¿no? O a cuántas tiendas tengo que ir. Esto en realidad, este tipo de conteos lo vamos a entender de dos formas. Vamos a entenderlo como el principio de la multiplicación y el principio de la adición. Para ello vamos a continuar y seguimos leyendo. Entonces dice, el principio fundamental del conteo, en la teoría fundamental del conteo se tiene dos principios básicos, que son la base para desarrollar otros conceptos como permutaciones y combinaciones que vamos a ver más adelante y más adelante se les explicará con más detalle. Ahora, uno de los principios que vamos a observar ahora es el principio de la multiplicación o multiplicativo. Ahora, este principio, ¿qué me dice? Me dice que algunos problemas de probabilidad pueden resolverse aplicando, obviamente, este principio, y donde nosotros supongamos que una persona desea preparar un almuerzo para sus amigos y tiene dos recetas para la sopa, tres para el plato principal y dos para el postre. ¿De cuántas maneras puede el anfitrión hacer su menú? Ya, entonces, para ello vamos a entender lo siguiente. Entendamos que ellos tienen dos recetas para sopa, tres para el plato principal y dos para el postre. Además, nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que en este caso uno depende del otro. Ya, el principio de la multiplicación es muy fácil de entenderlo. Cuando cada suceso o evento depende uno del otro, se le llama así al principio de la multiplicación. En cambio, cuando un evento o suceso no depende del otro, es decir, es muy aparte, es por separado, en ese caso se utilizará el principio de la adición, que eso se los explico en unos minutos. Pero enfoquémonos en el principio de la multiplicación. ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta de que un evento depende del otro? Por ejemplo, aquí me preguntan de cuántas maneras posibles se puede preparar un menú. Dígame, ¿un menú de qué está compuesto? Obviamente está compuesto de la entrada, o en este caso la sopa, el platillo principal y el postre. Es decir, si yo solamente pongo el postre, ¿será un menú? No.
Si yo solamente pongo el platillo principal, ¿se le considerará menú? Tampoco. Si yo solamente ubico la sopa, ¿se le considerará menú? Tampoco. Es decir, tienen que estar los tres platillos, el postre, el plato principal y la sopa, para que recién se considere un menú. Eso quiere decir de que cada uno de estos platillos depende del otro, depende exclusivamente del otro para poder tener un menú, para poder prepararlo. Entonces, para ello vamos a ver cuántas maneras diferentes puede el anfitrión preparar su menú. Supongamos que el anfitrión primero utiliza la sopa 1. Obviamente, cuando utiliza la sopa 1, puede utilizar el platillo 3, el platillo 4 o el platillo 5. Pero ya supongamos que utilice el 1 y utilice el platillo 3. También podría utilizar el platillo 6, el postre 6. Ahora, volvemos a suponer de que utilice el 1 nada más. La sopa. Podría volver a utilizar el platillo principal 3, pero aquí utilizaría el 7. Es decir, ya sería una forma diferente porque tendría otro postre, un menú diferente. La sopa sería la misma, el platillo principal el mismo, pero el postre habría cambiado, un menú diferente. Entonces aquí tenemos todas las formas diferentes en las cuales se pueden preparar, ¿no? Se pueden combinar todos estos platillos para formar un menú. Ahora, obviamente aquí me dicen en total se tienen 12 maneras diferentes de preparar un delicioso almuerzo. Si nosotros aplicamos el principio de la multiplicación, nosotros simplemente tendríamos que multiplicar esos tres valores en vez de escribirlos cada uno como está aquí. Se multiplicaría 2 por 3 es 6 y 6 por 2 es 12. Y me darían las 12 formas diferentes de las cuales se puede preparar un menú. Entonces, para ello entiendan, cuando un evento depende exclusivamente del otro, se utiliza el principio de la multiplicación. En este caso, las sopas dependen del platillo principal y dependen del postre. Perdón. ¿Para qué? Obviamente para formar un menú. Si solamente utilizamos la sopa, no se forma un menú. Deben estar los tres juntos. Así lo vamos a entender. Y aquí en general me ponen, si un evento determinado puede realizarse de n sub 1 maneras diferentes, y si un segundo evento puede realizarse de n sub 2 maneras diferentes, y si además un tercer evento puede realizarse de n sub 3 maneras diferentes, y así sucesivamente, y si al mismo tiempo cada evento es independiente del otro, entonces el número de maneras en que los eventos pueden realizarse en el orden indicado es el producto. Ya, aquí no es independiente, es dependiente, ya chicos, debe ser dependiente del otro. Uno depende del otro. Ahora, en el principio de la adición, este principio tiene las mismas ideas del principio de la multiplicación. Son las mismas ideas, ¿ya? Pero con la condición de que los eventos deben ser independientes, ¿ya? Tengan en cuenta. La única condición es que en este caso los eventos deben ser independientes. Es decir, que cada uno ocurra sin la necesidad de que el otro lo haga, pues. ¿Me entiende? No como en el primer caso que lo que ocurra en el principio sí o sí debe ocurrir en el segundo caso y en el tercero. Depende, ¿ya? Dependen exclusivamente. En este caso no dependen, deben ser totalmente independientes los eventos o sucesos. Ahora, el número total de maneras en las que pueden realizarse los eventos, obviamente, es la adición. Y para ello vamos a entenderlo de esta manera. Dice, del caso anterior, supongamos ahora que la persona que prepara el menú para sus amigos preparara pescado como plato principal, ¿ya? Pero para preparar pescado, él encuentra 5 maneras diferentes de hacerlo al horno. 2 para hacerlo frito y 3 para prepararlo cocido. ¿De cuántas maneras diferentes puede cocinar su pescado? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender aquí es que, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, supongamos que me dicen que hay 2 maneras para hacerlo frito. Entonces, digamos que tomo la manera A, meto el pescado y listo, y me queda frito. Dígame, ¿ya estaría el platillo principal? Ya estaría listo ya. Tomo la otra manera, la manera B, para hacerlo frito.
Lo hago. ¿Ya estaría listo? Sí. Ahora, digamos que no tomé ni la alternativa A ni la alternativa B. Quiero tomar la alternativa C, pero ahora ya no lo quiero frito, lo quiero cocido. Si lo dejo con la alternativa C, ya estaría listo el platillo principal. Si lo dejo con la alternativa D, también estaría listo. Y si lo dejo con la alternativa E, también estaría listo. Ahora, yo les pregunto aquí, ¿ustedes creen que yo primero necesito cocerlo y luego freírlo? No. Me dicen que lo puedo hacer frito o lo puedo hacer cocido. De cualquiera de las dos formas me sirve. Entonces, en este caso, yo no tengo que cocerlo primero para luego después freírlo. No depende un evento del otro, es totalmente independiente. En este caso, como sabemos, aquí vamos a leerlo un poquito para poder entenderlo. Dice, cada una de las maneras de preparar el pescado es excluyente de las otras dos. Es decir, si el cocinero decide preparar el pescado cocido, ya no podrá prepararlo ni frito ni al horno. Muy bien, ya no podrá hacerlo. Así que en total y de acuerdo con el principio de la adición, solo hay que sumar nada más. Entonces, dice, tengo 5 maneras diferentes para hacerlo al horno. 5 más 2 para hacerlo frito, más 3 para prepararlo cocido. En total, ¿de cuántas maneras diferentes se puede cocinar el pescado? De 10 formas diferentes. Entonces, entendamos, existe el principio de la multiplicación, existe el principio de la adición. Esquema de interpretación de los principios multiplicativo y aditivo. Obviamente, aquí nos damos cuenta, si ustedes analizan bien, aquí lo que uno se da cuenta es que n sub 2 y n sub 3, por ejemplo, n sub 2 depende de n sub 1. Sí o sí, digamos, si yo empiezo aquí, supongamos que es un camino. Si esto es un camino, para llegar a n sub 2, sí o sí tengo que pasar por n sub 1. ¿Y qué pasa si quiero llegar a n sub 3? Sí o sí debo pasar por n sub 1 y también por n sub 2. A esto me refiero con el principio multiplicativo. Un evento depende del otro. Para yo hacer el evento 3, sí o sí debo hacer el evento 2 y el evento 1. En cambio, en este siguiente caso dice, el esquema de la figura ilustra una interpretación sencilla de ambos principios. Más adelante se desarrollan los conceptos de eventos independientes y eventos mutuamente excluyentes, pero ya inicia un primer acercamiento a ellos. En este siguiente caso, como podemos observar, es un principio aditivo. Profesor, ¿cómo me doy cuenta de que es un principio aditivo? Supongamos de que este es un camino. Yo llego hasta aquí y de aquí yo puedo ir al camino A, o puedo ir al camino 1, puedo ir al camino 2 o puedo ir al camino 3. Pero dígame, si yo quiero ir al camino 3, ¿tengo que pasar por el 1 y por el 2? No, puedo ir solito, miren. Si yo quiero ir al camino 2, ¿tengo que pasar por el 1 y por el 3? Tampoco. Entonces, eventos independientes, principio de la adición. Eventos dependientes, principio de la multiplicación. Sabiendo eso, chicos, nosotros vamos a poder desarrollar todos los ejercicios. Todititos, todititos. Ya, aquí dice, si en un anillo se realizan 20 cortes, ¿cuántos trozos se obtendrá? Entonces, trabajamos el problema por medio de la inducción. Obviamente, nosotros tenemos que saber el número de cortes y el número de trozos, pues, ¿no? Para 20 cortes, obviamente, vamos a obtener 20 trozos simplemente por el método de la inducción, analizándolo. Ya, un anillo, se realizan 20 cortes, obviamente se obtendrán 20 trozos. Bueno, chicos, continuamos entonces. En el siguiente ejercicio dicen un triángulo equilátero está formado por la superposición de bolas de cristal. Si en cada lado hay cuatro bolas, ¿cuál es el número de bolas si todas ellas son idénticas? Ya, entendamos lo siguiente. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa de que ustedes tienen un triángulo equilátero, obviamente sabiendo que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Ya, sabemos que en cada lado hay 4 bolas. O sea, tienes 4 bolas aquí. Obviamente están juntas ya. Aquí no le he puesto tan junto. Pero dice por la superposición, pues, ¿no? Está formado.
Ya, me dice en cada lado tiene 4 bolas. ¿Cuál es el número de bolas si todas ellas son idénticas? Si todas son idénticas, significa que tienen todas las medidas iguales. Eso quiere decir que aquí cada lado también tendrá 4 bolas idénticas. Y en este caso, cada lado también tendrá 4 bolas idénticas. Recordemos que al ser un triángulo equilátero significa que todos los lados son iguales. Por lo tanto, si te preguntan cuántas bolas hay, simplemente cuentas todas. Serán 2. ¿Ya? Estos ejercicios, la mayoría son para razonar antes de llegar primero a lo que es el conteo. Continuamos. En el tercer ejercicio dice, se tiene 31 colillas de cigarros. Si con 7 colillas hacemos un nuevo cigarro y fumamos el máximo número de cigarrillos, ¿cuántas colillas sobran? Entonces ustedes primero dicen, tienen 31 colillas de cigarros. Con 7 forman un nuevo cigarro. Todavía no han fumado nada, ¿ah? Entonces, lo primero que hacen es 31 entre 7, que al final es 4, ¿cierto? 4 por 7 es 28. Es decir, van a fumar 4 y sobran 3 colillas, que en este caso vamos a ponerlo como pelotitas. Ya. Estos son los 4 cigarrillos que ustedes han formado. Ya vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo entiendan así. A ver, con otro color. Entonces ustedes han formado 4 cigarrillos. Con 31 colillas se forman 4 cigarrillos. Recuerden, 4 por 7 es 28 y sobran 3 colillas. Ahí están las 3 colillas que sobran. Ahora, obviamente esos 4 cigarrillos también botan una colilla, pues, ¿no? ¿Cierto? Cada cigarrillo bota una colilla. Entonces aquí tenemos una colilla, 2 colillas, 3 colillas, 4 colillas, 5, 6 y 7. Y con todas estas formarán un cigarrillo más. Ya. Después de fumarse este cigarrillo, también dejará una colilla. Y les preguntan cuántas colillas sobran al final. Obviamente sobra una nada más. Este es un ejercicio de análisis nada más, chicos, ¿ya? Puro razonamiento matemático. En el 4 dice, en una urna se tienen esferas de colores, 7 rojas, 9 blancas. El mínimo número de esferas que se deben extraer al azar para tener la certeza de obtener, primero, 2 esferas de un mismo color. Ya, entonces, aquí me dicen de que, bueno, es una urna, ¿ya? Para ello vamos a entenderlo de esta forma. Supongamos que ustedes tienen una bolsa y en esa bolsa están todas las pelotas. Obviamente de 2 colores distintos, pero son del mismo tamaño, son del mismo grosor y son del mismo peso. Es decir, va a ser muy difícil, si metes tu mano nada más sin observar, va a ser muy difícil saber cuál es roja y cuál es blanca. Entonces, en el primer caso me dicen a mí, ¿cuál es la probabilidad de obtener, perdón, cuál es la probabilidad no? ¿Cuál es el mínimo número de esferas que se debe retirar al azar para estar completamente seguros de que voy a obtener 2 esferas de un mismo color? Entonces, para ello yo me voy a ir al peor escenario, al peor de los casos. ¿Cuál sería el peor de los casos? El peor de los casos serían de que la primera que yo retire sea roja. Más. Como me piden 2 de un mismo color, tendría mucha suerte que la segunda que saque también sea roja, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que la segunda, como tengo mucha mala suerte, la segunda que retiro es blanca. Entonces yo ya tengo una roja y una blanca. Dígame, la próxima que voy a retirar. La próxima que voy a retirar puede ser roja, pero también puede ser blanca, chicos. Puede ser ambas, no hay ningún problema, puede ser ambas. Entonces, si la próxima que yo retiro, así sea roja o sea blanca, ¿qué va a ser? Va a ser la segunda esfera de un mismo color. Entonces, ¿cuántas debo retirar como mínimo para tener la seguridad de extraer 2 de un mismo color? Debo retirar 3. Pues.
Una roja, una blanca y la que sigue, que no me importa si sea roja o sea blanca. Ese es el primer caso, ahí está la respuesta. El segundo caso dice, ¿cuántas debo retirar como mínimo para estar completamente seguros de que voy a extraer dos esferas blancas? Entonces me voy a ir al peor de los escenarios. Yo voy a decir que saco todas las rojas. 7 rojas. Dígame, y luego cuando meto mi mano, ¿qué voy a sacar? Ya no puedo sacar rojas porque ya saqué todas las rojas. Obviamente las que voy a sacar solamente podrán ser blancas. Entonces, ¿cuántas debo extraer para estar completamente seguros de sacar dos esferas blancas? 9 en total. Esto lo ponemos por aquí. Entonces, así lo vamos a ir analizando, chicos. Como ven, los ejercicios son muy sencillos, simplemente es análisis. Y por último, en este caso dice cuántas debo extraer para retirar dos rojas. Entonces me voy al peor escenario, saco 9 blancas. Y obviamente las dos que siguen sí o sí tienen que ser rojas. Al final serán 11 pelotas. Ah, aquí está resuelto, ve. Y la cuarta dice al menos una blanca. Obviamente una blanca será, primero saco todas las rojas y la que sigue será blanca, pues, ¿no? Y como ven aquí dice poniéndose siempre en el peor de los casos, chicos, recuerden. Este tipo de ejercicios es certezas, ¿ya? Creo que ya lo hemos hecho, o máximos y mínimos también se puede trabajar este tipo de ejercicios. En el ejercicio 5 dice, en un estante se tiene 14 libros de física, 17 de química, 15 de biología y 18 de economía. Pedro saca al azar y de uno en uno, ¿ah? Dice, ¿cuántos como mínimo se debe extraer para obtener con total seguridad 4 libros en 2 de los cursos? En 2 nada más, ¿ah? No me piden en todos. Entonces, vamos a ir al peor de los casos. Obviamente me piden 4 libros en 2 de los cursos. El peor de los casos es que yo saqué todos los libros de economía. Wow, saco 18 de economía. Más. Recuerden que al sacar los 18 de economía, eso significa que ya saqué 4 libros de un solo curso. Pero me piden 4 libros en 2 cursos. Entonces aquí voy a suponer de que yo saco 3 de física. Este es el peor de los escenarios, ¿ah? Luego saco 3 de química. Soy piña, no saco nunca 4. Y saco 3 de biología. Dígame, el próximo que saco puede ser, de economía ya no es, porque yo ya saqué todos los de economía. El próximo que yo voy a retirar puede ser de física, de química o de biología. Pero dígame, el próximo que yo voy a retirar también va a ser si es de física, será el cuarto de física, ya tendríamos 4 en 2 de los cursos. Si fuera química, también sería 4 y ya tendríamos 4 en 2 de los cursos. Y si fuera biología, también sería 4 y tendríamos 4 en 2 de los cursos. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Eso quiere decir que en total, para estar completamente seguros de sacar 4 libros en 2 de los cursos, tendríamos que sumar todos estos valores. Aquí serán 3 más 3, 6, más 3, 9, más 1, 10, y 10 más 18 tendré que extraer como mínimo 28 libros para estar completamente seguros de obtener 4 libros en 2 de los cursos. El siguiente dice, ¿cuántos como mínimo tendrás que extraer para obtener 10 libros de cada curso?
También me aclaran que los libros de cada curso son iguales, pues no, obviamente. Entonces, aquí vamos por un caso similar. Recuerden, para sacar 10 libros de cada curso, me voy al peor de los casos. El peor de los casos es que saque 18 de economía. Dígame, si yo saco 18 de economía, ¿tendré 10 libros del curso de economía? Por supuesto, tendré más todavía, pero estarán los 10 de economía. Luego voy a sacar 17 de química. Después de los 17 de química, sacaré los 15 de biología. Y después de los 15 de biología, los próximos 10 libros que saque van a ser los 10 libros de cada uno. Pues ya tendré 10 libros de física, 10 de biología, 10 de química y 10 de economía. Entonces vamos a suponer que saco 10 de física, 10 nada más. Profesor, si saco 10 de física tendré 10 de cada uno, que es lo que me pide para obtener 10 libros de cada curso. Ahí está. Y lo único que tendré que hacer es sumar todos los valores, que serán 18 más 17 más 15 y más 10, que al final serán 60 libros, pues, ¿no? Ahí está. Ahora, continuemos. En el siguiente ejercicio me dicen, Ángela tiene una urna con 16 fichas numeradas del 1 al 16. ¿Cuál es el mínimo número de fichas que se han de extraer para obtener la seguridad de haber sacado 3 con numeración consecutiva? Ya, en este caso, chicos, para poder obtener 3 con numeración consecutiva, yo me tengo que ir al peor de los casos. Ya, siempre te vas al peor de los casos. El peor de los casos, chicos, es sacar puros pares. Puros pares, o puros impares, como ustedes lo quieran. De las dos formas va a salir. Pero recuerden, debo tener 3 con numeración consecutiva. Es decir, puede ser 1, 2 y 3, 14, 15, 16, 5, 6, 7, 10, 11, 12, pero 3 con numeración consecutiva. Entonces, el peor de los casos es que yo extraiga simplemente puros valores dejando un número de lado. Es decir, que yo primero saque el 1, luego tenga mala suerte y saque el 3, luego tenga más mala suerte y saque el 5, luego tenga mucha mala suerte y saque el 7, saque el 9, saque el 11, saque el 13 y saque el 15. Ahora, ustedes me dirán, profesor, pero falta un valor. Por supuesto, falta un valor aquí. Aquí todavía falta el 16. Que tenga mucha mala suerte y saque el 16. Ahora dígame, el próximo valor que saque, el próximo, ¿ah? Cualquiera, me queda sacar el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. El próximo valor que saque, cualquiera que sea, sí o sí será un valor que me dé 3 numeraciones consecutivas. Por ejemplo, si saco el 14, tendré 13, 14, 15 o tendré el 14, 15, 16. Si saco el 12, será el 11, 12, 13. Si saco el 10, será el 9, 10 y 11. Si saco el 8, será el 7, 8, 9. Entonces, el próximo valor que saque, cualquiera que sea, será el que me dé la respuesta, ¿no? Por ejemplo, será el valor X. Entonces, ¿cuál es el mínimo número de fichas que se han de extraer para estar completamente seguros de haber sacado 3 con numeración consecutiva? Serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 valores como mínimo. Bueno, chicos,
El resto de ejercicios ya lo haremos en clase para observar mejor cómo podemos resolver este tipo de soluciones.